Amén, hermanos, ¿cómo están esta mañana? Contentos a aprender de la palabra de Dios, espero. Qué bendición ha sido la conferencia. Vamos a aprender hoy de la doctrina de la preservación de las Escrituras. Si ustedes tienen unas notas que pueden seguir y tener también escritas las citas bíblicas que nosotros vamos a ver. Esta información que vamos a aprender hoy, la gran mayoría se puede encontrar también en el libro mío, Ni una Jota ni una tilde. Este libro está disponible en el sitio web seminariovictoria.com para descargar gratuitamente la versión en español. También en el sitio web rbgbiblia.com, el cual es el sitio web oficial de la Sociedad RBG. Se puede encontrar este libro, más el libro del hermano Don Rich, más el libro del hermano Donate, más muchos otros recursos, artículos, videos. Todo está allá para descargar y utilizar como recursos para capacitarse en el tema de la Biblia y todo esto está allá para animarles de utilizar esos recursos. Y para los que están mirando la transmisión, bienvenido también y animamos a ustedes a ir a esas páginas para utilizar esos recursos. Vamos a empezar en Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Vamos a orar, hermanos, para empezar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tenemos para aprender de ti, Señor, y tu palabra. Oramos que tú puedes fortalecer nuestra fe, Señor, en la pureza de la palabra de Dios. Y ayúdame a enseñar, Señor, en una manera entendible que puede ser una bendición a muchas personas, por favor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar acerca de la doctrina de la preservación. Aquí el Señor Jesucristo explica esta doctrina. Él muestra aquí que la Biblia es eterna y que la Biblia nunca será perdida. Hasta la jota y la tilde, las partes más pequeñas de la letra de la palabra de Dios, nada será perdida. Esta es una cosa que el Señor Jesucristo mismo enseñó. Y esta doctrina nos muestra que Dios no solamente inspiró su palabra, sino también preservó su palabra y la preservó perfectamente. Para entender la doctrina de la preservación de las Escrituras, tenemos que primero entender bien la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Y este va a ser nuestro primer punto en la enseñanza para el día de hoy. La doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Qué significa inspiración? Si miramos una definición en el diccionario, es la influencia divina y sobrenatural dada a quienes escribieron las Sagradas Escrituras. Tienen como resultado su infalibilidad. Y podemos encontrar en 2 de Pedro 1:21. Ustedes conocen el versículo. Dice la palabra de Dios: porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces la inspiración nos muestra que aunque habían más de 40 autores humanos de la palabra de Dios que escribieron a través de 1500 años, por lo menos, de la Biblia, de la historia, tenemos un solo libro que tiene un autor que es Dios. Y eso es lo increíble de la Biblia, es que aunque todos estos autores escribieron así a través de diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes trasfondos, unos pobres, otros ricos, los autores tan distintos, toda la Biblia está de acuerdo con el resto de la Biblia y es un libro con una historia que está completa y en acuerdo con todo. Es increíble, es un milagro. No hay ningún otro libro como la palabra de Dios, pero la razón que la Biblia es como es porque estos autores humanos solo eran los lapiceros de Dios. Dios escribió su palabra a través de ellos, Él inspiró a ellos y Él dio esta inspiración. Y segundo de Timoteo 3:16 también fue predicado anoche en un gran mensaje por el pastor Gómez.
dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la doctrina de la inspiración. Y algo que tenemos que entender acerca de la inspiración es que letra A es la doctrina de la inspiración es aceptada por la mayoría de los cristianos. Aún en colegios, seminarios, casi todos los seminarios van a estar de acuerdo con esta doctrina de la inspiración. Es bien conocida esta doctrina en el mundo cristiano. Pero hay un problema que hace esta doctrina inútil. Es que aunque están de acuerdo con la inspiración de las Escrituras en muchos seminarios, dicen ellos que la inspiración solamente aplica a los manuscritos originales que se llaman un autógrafo. El papel original donde escribió el apóstol Pablo, el papel original donde escribió el apóstol Pedro y todos los autores, este es el autógrafo, el documento original. Y dicen en los colegios que la inspiración aplica para este documento, pero que hoy en día la Biblia que ya tenemos ha perdido esta inspiración porque ya hemos perdido estos documentos. Y el problema es que hoy en día no existe ni un solo autógrafo de la Biblia. Ni uno solo existe hoy en día. Y la posición del mundo académico es que la Biblia pura y perfecta y inspirada ha sido perdida. Lo que tenemos hoy en día, según ellos, es un documento que es semejante al original, sí, pero que contiene muchas corrupciones y muchos errores que pasaron a través de muchos años, a través de los escribas. Hay un teólogo muy famoso, Norman Geisler, que es quizá el más famoso en el mundo cristiano, ha escrito un montón de libros, usan sus libros como textos en los colegios por todo el mundo. Y él escribió un libro que me tocó leer en uno de los, no sé si fuera para el maestría o doctorado o qué era, pero tenía que leer su libro acerca de las escrituras, una introducción general de la Biblia, fue llamado. Y tenía un capítulo que me pareció muy interesante, donde él habló acerca de la preservación y la perfección de la Biblia. Y él dijo algunas cosas en esto. Él dijo en la página 43 de este libro, la situación resultante entonces es que aunque solo los autógrafos son inspirados, noten esto, él lo dice como si fuera un hecho aceptado, que solo los autógrafos son inspirados. Se puede decir, sin embargo, que todas las buenas copias o traducciones son adecuadas. Entonces dice él que nosotros tenemos en nuestra mano la palabra adecuada de Dios. ¿Es así realmente? Él continúa. Él dice, aun cuando la exactitud de un pasaje en el texto original no puede ser conocida con un 100% de exactitud. Nota que lo que digo, usted no puede saber con 100% de certeza lo que la Biblia dice. Es lo que está diciendo. Él dice, es posible estar 100% seguro de la verdad preservada en el texto que sobrevive. Ok, no puedes tener 100% certeza de lo que la Biblia dice, pero sabemos más o menos las verdades de la Biblia. Es lo que es la posición del mundo académico. Continuando, él dice, otra cosa que él dijo. ¿Dónde está? Ok, perdón, yo no tengo la dispositiva, pero voy a leerles es lo que dijo. Solo en los detalles menores existe incertidumbre sobre la interpretación textual y ninguna doctrina importante se basa en ningún detalle menor. Si ustedes escucharon los otros mensajes que ya hemos visto que sí afecta doctrina.
sí afecta doctrina. Entonces es una mentira lo que él está diciendo acá, pero nota que él dice, en los detalles, hay errores, pero tranquilo, es adecuada la Biblia, porque los errores solamente están en los detalles. Hermanos, Dios nos enseña en la Biblia a cuidar los detalles. ¿Sí o no? Los detalles son lo que puede destruirle, ¿cierto? Es la mosca que destruye el aceite. Y así vemos que esa es la posición del mundo académico. Geisler y los otros académicos modernos enseñan que el autógrafo original fue inspirado y perfecto, pero las copias que ya tenemos no. Han sido contaminadas por errores de escribas al punto que ya no puede saber lo que la Biblia realmente dijo originalmente. Pero lo que tenemos es adecuada. Solo podemos saber de una manera adecuada. No se preocupe, aunque hay incertidumbre acerca del texto de la Biblia, las ideas de la Biblia son ciertas. Pero hermanos, no es así. No es correcto lo que están enseñando. Este es el liberalismo, hermanos. Es el liberalismo, el modernismo. Y no es lo que la Biblia dice. Esta es la posición del mundo académico hoy en día, desafortunadamente, es la posición del cristianismo general y aún la posición de muchos bautistas. Pero hay un problema, porque letra B, la inspiración sin la preservación no vale nada. La inspiración sin la preservación no vale nada. El diablo es contento que creamos en inspiración de solo los autógrafos. ¿Por qué? Porque nadie tiene los autógrafos. No existen. ¿Para qué me sirve hoy en día si una vez existía una Biblia inspirada y perfecta, pero ya no existe? ¿Para qué me sirve? Si fuera así, en ningún momento ha tenido una persona en la tierra una Biblia inspirada y entera y perfecta y completa. ¿Por qué? Porque los autógrafos nunca han estado juntos. Nunca han estado juntos. Nadie ha tenido una Biblia perfecta y entera y completa y inspirada. Esto es lo que creen y enseñan. Entonces, ¿para qué entonces fue inspirada la Biblia? ¿Por qué se preocupó Dios inspirar un documento que solo algunas pocas personas iban a ver? Hoy en día, hermanos, según ellos, no podemos confiar que las palabras de Dios son perfectas, puras y sin error. Y si es así, ¿para qué sirve? Pero Dios no solo inspiró su palabra, también la preservó. La protegió y la guardó para toda generación. Y es donde entra la doctrina de la preservación. La doctrina de la preservación. El número 2 que vamos a ver hoy es la doctrina de la preservación de las Escrituras. La doctrina de la preservación de las Escrituras enseña que Dios no solo inspiró la Biblia, sino que ha preservado la Biblia inspirada perfectamente, de una manera tal eficaz que después de miles de años, todavía sabemos exactamente lo que Dios dijo en el autógrafo original inspirado. Exactamente, sin faltar jota o tilde. Y por esta razón todavía tenemos la palabra inspirada de Dios. Mateo 5:18, que ya vimos como en la entrada de la lección, Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Esta doctrina es tan importante como vamos a ver, hermanos, porque la inspiración y la preservación tienen que andar juntos. Si no, quedamos en dudas y abiertos a los engaños de Satanás. Y yo explicaré más en un momento. Primeramente, hablando de la doctrina de la preservación, permítame decir, letra A, la doctrina de la preservación es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica. Es tanto una doctrina de la Biblia que la doctrina de la salvación, tanto una doctrina de la Biblia que la doctrina de la Trinidad, de la creación y todas las demás doctrinas.
Y vamos a ver los versículos rápidamente. Yo los tengo las citas en sus notas para que las tengan. Voy a pasarlos rápidamente por tiempo. Ya hemos visto Mateo 5:18 acerca de ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Lucas 16:17 dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. Nota lo que Dios está diciendo aquí. Hay una sola cosa que es eterna aquí en la tierra. Todo el resto que vemos va a quemar. Pero hay algo que no va a quemar. La palabra de Dios está establecida eternamente y nunca pasará ni faltará. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Salmo 12:6-7, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, tú Jehová las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Proverbios 35, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 119:152, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Primero de Pedro 1:24-25, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Usted dice, hemos visto este mismo versículo varias veces. Sí, porque está en cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y este es repetido porque es importante. Esta verdad tan sencilla que hemos visto en estos versículos y muchos otros versículos se llama la doctrina de la preservación de las Escrituras. Esta doctrina enseña que la Biblia nunca fallará, nunca será destruida, nunca será perdida. Nunca sufrirá corrupción, es eterna, es pura, nunca pasará. No es una doctrina difícil de entender, es una doctrina sencilla. Un niño puede entender esto. Enseña esto a los chiquitos en el club bíblico y ellos van a entender. La Biblia es eterna y Dios prometió que nada de la Biblia que Él inspiró será perdida. Y disculpa, no me importa lo que dice Norman Geisler, ni ningún teólogo famoso en el mundo académico moderno. Son equivocados, están equivocados. Y ellos no pueden cambiar lo que Dios dijo, que sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Yo creo en la doctrina de la preservación de las Escrituras, primeramente porque es una doctrina bíblica. La Biblia me dice que la palabra de Dios es preservada y lo creo. Es tan sencillo. Pero también acerca de la doctrina de la preservación, letra B, la doctrina de la preservación de las Escrituras no es aceptada por el mundo académico. ¿Entienden esto bien? Lo que estamos enseñando acá, que es claramente escrito en la palabra de Dios, es diferente de lo que enseña el mundo académico cristiano. Y lo que enseñan y como resultante lo que enseñan en muchas iglesias. Los jóvenes van a estos seminarios y allá aprenden que su Biblia contiene errores y lo que tienen es adecuada solamente. Hermanos, este es algo que usted como pastor debería entender acerca del mundo académico. Están casando sus jóvenes. Es lo que están enseñando sus jóvenes en el seminario. No sea engañado, pastor. Cuidado. Busca un seminario que cree en la preservación de la palabra de Dios. Ellos dicen que no, los manuscritos son corruptos, que es imposible que la Biblia había sido preservada. Y ellos dicen que no es así. Pero hermanos, la Biblia sí dice
que la Biblia es preservada. Hay otras maneras que podemos saber. Sabemos mayormente, primeramente y antes de todo, porque es la promesa de Dios aquí en la palabra de Dios. Este es lo más importante de todo. Pero también algo acerca de la Biblia es que la evidencia externa, los hechos que vemos en el mundo físico, no contradicen lo que la Biblia dice. Es como la creación. La evidencia científica está de acuerdo con la creación de la Biblia. No apoya la evolución, como muchos enseñan. Y es igual con esta doctrina. La evidencia de los manuscritos apoya el hecho que la Biblia es preservada. Apoya. Letra C, la evidencia de los manuscritos apoya la doctrina de la preservación. Muchos críticos de la doctrina de la preservación se burlan y dicen que no, es que hay corrupciones en manuscritos hoy en día. Pero la realidad es que la evidencia apoya el hecho que la Biblia ha sido preservada. Ellos son equivocados. Sí fue posible para los escribas antiguos copiar un libro con 100% exactitud, y sí lo hicieron. Los masoretas son buenos ejemplos de escribas y sus técnicas que usaron. Ellos siguieron las tradiciones de los escribas judíos antiguos que produjeron muchos métodos complicados para asegurarse de que las copias que realizaron fueron exactas y sin errores. Por ejemplo, el número de palabras, inclusive de letras, en un libro era contado. También la palabra y la letra en la mitad del libro fueron dadas. Ellos anotaban cuántas veces una palabra o frase estaba escrita en el libro. Muchos otros métodos fueron usados también para asegurar que la copia fue exacto al original. Y recuerde algo, hermanos, el empleo del escriba dependía en la exactitud de su trabajo. Si él constantemente hizo errores en sus copias, no tuvo trabajo. Y con la Biblia solamente iban a confiar en los escribas que hicieron buen trabajo. ¿Fueron escribas que hicieron errores? Sí, pero como vamos a ver, este no destruyó lo que era preservado. El segundo paso de la preservación es que estas copias fieles que hicieron escribas a través de los siglos, fieles y exactas de los autógrafos originales, eran leídas, usadas y copiadas por las iglesias, por los creyentes. Ellos los amaban y era un tesoro para ellos. Muchas veces tratamos nuestras Biblias de una manera muy distinta de estos creyentes. Ellos amaban y cuidaban sus Biblias, y el hecho que existían tantas buenas copias de la Biblia, cuando una copia de la Biblia estaba mal hecha, normalmente fue rechazada por los cristianos y no fue utilizada. Es por esa razón que muchos manuscritos hoy en día antiguos son malos, porque no fueron usados, por esto sobrevivieron. Yo tengo una Biblia que he tenido por como 20 años y está como, las páginas están cayendo, es muy usado y no va a sobrevivir mucho más tiempo porque lo uso. ¿Y qué hicieron los cristianos cuando fue una Biblia dañada? Ellos hicieron una nueva copia exacta, correcta, y quemaron el manuscrito antiguo por respeto. Este fue lo que hicieron. Estos manuscritos exactos y fieles pasaron, y cuando uno malo llegó, los cristianos, ellos ya sabían la Biblia y ellos rechazaban los manuscritos malos. Cuando un escriba hacía un error y una copia no salía tan exacta, había muchas otras copias buenas que mostraban sus errores. Lo difícil, por ejemplo, piensa en un ejemplo de esto. Si usted, no sé si todavía tienen periódico aquí en Cajamarca, me imagino que sea un periódico que de la noticia impreso, de pronto no, pero obviamente fue la manera muy usada por mucho tiempo. Y si alguien quiso cambiar una frase, una palabra en un artículo del periódico, no era suficiente solamente tomar un periódico y poner una nueva palabra ahí. Tendría que recoger todos los miles de copias a través de la ciudad y hacer lo mismo con ellos. Porque si no, las buenas copias muestran la maldad de la mala copia que usted hizo.
Y así fue con los manuscritos originales. Las malas copias fueron distinguidas por las buenas. Entonces, tampoco fue posible para usar las copias malas usurpar la gran cantidad de copias buenas, porque eran obvios los errores en las copias malas al compararlas con las copias buenas. Por esta razón, la gran mayoría de los manuscritos antiguos que tenemos hoy en día están de acuerdo y apoyan la Biblia tradicional, el texto recibido. La próxima lección vamos a mirar la historia del texto recibido, pero algo que tenemos que entender es que la gran mayoría, como 90% o más de los manuscritos que tenemos, apoyan la Biblia que tenemos aquí en la RBG. 90%. ¿Por qué? Porque lo que acabo de describirle, la preservación por los escribas, también las iglesias usando los manuscritos que produjeron los escribas. Existen más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Unos contienen todo el Nuevo Testamento, otros contienen solo una porción, pero la gran mayoría apoyan el texto recibido, la Biblia tradicional. El experto textual John Burgan estimó que 999 de cada 1,000 manuscritos que él examinó apoyó el texto recibido. Los cristianos, especialmente la gente común, históricamente han usado las Biblias que vienen de los manuscritos de la familia texto recibido. Y contrario a la opinión de los críticos textuales y los académicos, Dios no preservó su palabra a través de los académicos, ni del gobierno, ni la iglesia de Roma. Probablemente fue por la gente más pobre y menos educada de la iglesia cristiana que el texto verdadero del Nuevo Testamento fue preservado. Porque estas personas sabían cómo escribir y leer, pero no quisieron marcar sus Biblias preciosas. Y los manuscritos que vienen de la gente común tienen menos errores en los márgenes, estaban más cuidados y limpios, no contienen tantas palabras borradas o adiciones como encuentran en otros manuscritos que vienen de los académicos. Cuando aprenden el texto crítico va a haber mucho de esto, como los académicos de Alejandría y sus manuscritos que hicieron por el gobierno romano. Y estos manuscritos son corruptos. Pero la gente común que amaba la palabra de Dios, la iglesia común, la iglesia normal, amaba y cuidaba y preservaba la palabra de Dios. Y Dios trabajó a través de ellos. Entonces, hay mucha evidencia de que la Biblia tradicional que tenemos hoy en día es la Biblia que tenía en la iglesia primitiva, la misma Biblia. Dice, pero ¿cómo sabemos? Pues tenemos algunas fuentes para aprender, para saber. Muchos cristianos ancianos que vivían en los tiempos antiguos citan el texto de la misma Biblia que nosotros tenemos hoy en día, la Biblia tradicional, en sus escrituras. Unos ejemplos de estos son diferentes personas. La epístola de Diogneto de Justín Mártir cita la Biblia. ¿Y cuál texto cita? Texto recibido. El Evangelio de Pedro también en 150-200 citando la Biblia, también citando el mismo texto tradicional. Y un montón de otros ejemplos, hermanos, de padres de la iglesia, personas que vivían en los tiempos antiguos, que citaron la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos ahora mismo. Entonces, ¿sabe algo? Les voy a decir algo. Si ellos están citando lo mismo que tenemos hoy en día, ¿sabe algo? Ellos tenían lo mismo también. Tan sencillo. Pero también hay otra fuente de evidencia científica acerca de la preservación y son textos de Biblias antiguas en otros idiomas. ¿Sabe que muchas personas no quieren usar una Biblia de otro idioma para mirar cuál texto fue el texto original? Pero la realidad es que si alguien tiene una Biblia en el idioma español que vino del texto tradicional, ¿sabe lo que sabemos? Que existe el texto tradicional. Para traducir algo tiene que tener el texto tradicional. Y hay algunas versiones interesantes. La versión itálica
que vino por la iglesia en Italia en 157 después de Cristo está basada en el mismo texto que tenemos en nuestras manos. ¿Sabe lo que significa? El texto existía en 157. Fue lo que las iglesias comunes usaron en 157. La misma Biblia que tengo en mi mano ahora mismo. La versión gótica la versión Peshitta, que fue usada por los cristianos comunes en Siria. Estoy hablando de la original Peshitta, la antigua, no los más nuevos que contienen corrupciones. Es posible que esta versión fue traducida tan temprano como el primer siglo, el mismo siglo donde vivió Jesucristo. Y el Antiguo Testamento vino del hebreo masorético y el Nuevo Testamento vino del texto recibido. Dice, ¿cómo puede existir? Si una traducción hecha en el primer siglo del texto tradicional existió, ¿sabe lo que significa? El texto tradicional existió en el primer siglo también, porque es el mismo texto que escribieron en los autógrafos, hermanos. Entonces, muy interesante, también la versión gótica, no tengo la dispositiva acá, pero esta versión fue traducida en 350 al idioma gótico por un misionero llamado Ulfilas, y las porciones de esta traducción que tenemos hoy en día son del libro de 2 de Corintios, la mayoría de los 4 evangelios y algunas epístolas de Pablo, y es muy literal, y esta traducción, según Norman Geisler, el mismo crítico de la Biblia, él dice, esta traducción sigue cercanamente el texto griego casi literalmente el texto griego tipo bizantino, el texto recibido. Muchos otros testigos en el libro yo tengo todo esto documentado, pero podemos hablar de la iglesia gálica del sur de Francia en 177 después de Cristo, la iglesia céltica de Gran Bretaña, muchas otras traducciones que muestran que tenemos el mismo texto que usaron las iglesias desde el principio. La evidencia de los manuscritos apoya lo que acabo de decir. La exactitud de los escribas copiando el Antiguo Testamento fue visto en un descubrimiento hecho por el doctor Yarin en Israel, Yigael Yarin. Porciones del Antiguo Testamento fueron descubiertos que no pueden ser más antiguos que 73 después de Cristo. 73. Y estos descubrimientos incluyó los capítulos desde 8 hasta 12 del libro de Levítico. Y lo increíble es que el texto era absolutamente igual al texto tradicional de Levítico que tenemos hoy en día. Lo que leo aquí es exactamente igual a lo que leyeron en 73 después de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha preservado su palabra. En una manera es un milagro, pero Dios es un Dios de milagros. Otro descubrimiento muy interesante, es muy pequeña esta imagen, pero esta es una imagen del papiro Magdalene, que el doctor Thede cree que por la evidencia, algunos métodos que tienen de examinar, es muy posible que este manuscrito griego, que es del Mateo 26, 22, fue hecho alrededor de 66 después de Cristo. Este es como el tiempo que los manuscritos originales estaban siendo escritos. 66. Y es el tiempo de los apóstoles, es un parte de Mateo 26, 22, y dice el Mateo 26, 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Pero este es uno de los textos en el cual hay diferencia entre el texto recibido y el texto crítico. En el texto crítico, si usted lea este versículo en el RVG, notan la frase que dice cada uno de ellos. ¿Okay? En el texto crítico, en la Nueva Versión Internacional, dice y uno por uno. Entonces el texto recibido dice cada uno de ellos y el texto crítico dice uno por uno. ¿Cuál piensa que estaba en este manuscrito? Cada uno de ellos. El manuscrito apoya el mismo texto que leemos hoy en día.
66 después de Cristo. Hermanos, Dios ha preservado su palabra. La evidencia muestra que Dios sí lo ha hecho. Más del 90% de toda la evidencia textual que existe hoy en día apoya el texto tradicional de la Biblia. Creemos la promesa de la preservación como Dios dijo en su palabra, pero también la evidencia muestra lo mismo. Es por esto que creo yo, y usted debe también creer, que la Biblia ha sido preservada. Ni una jota, ni una tilde ha pasado de la palabra de Dios. La Biblia RVG en español es simplemente el esfuerzo porque muchos de nosotros queremos el mismo texto tradicional que usaron desde los tiempos de los apóstoles. Queremos una versión en español que es fiel a este texto. Es lo que queremos. Ellos dicen, no, ustedes quieren una Biblia Rey Jaimes en español. Puedo decirle esto, la Rey Jaimes es basada en el mismo texto tradicional. Yo quiero el texto tradicional en español también, no tiene que ver con el Rey Jaimes. Yo creo en la preservación de la palabra, en inglés, en español, en cualquier idioma que es fiel al texto preservado de la palabra de Dios. Yo no creo que es algo raro ni extraño este deseo de tener el mismo texto que escribió en los autógrafos originales. Y por esto tenemos la RVG. Gracias a Dios por esta Biblia. Entonces, este es el punto de la doctrina de la preservación. Número 3, el peligro de no creer en la preservación de las Escrituras. Hay realmente, hermanos, en este debate, en el asunto de la Biblia, solo dos lados. Hay los que creen en la preservación y los que no. Estos son los dos lados. Los que apoyan el texto tradicional y los que no creen en la preservación. Porque este es el punto clave. Los que apoyan el texto crítico y no creen que es importante ser fiel al texto tradicional, ellos no creen en la doctrina de la preservación. El único lado que cree en la doctrina de la preservación son los que apoyan el texto tradicional. Es la verdad. La mayoría, hay que preguntar a los críticos. Si alguien dice, esta Biblia RVG, pregúntales, ¿dónde puedo leer la palabra perfecta de Dios? ¿Dónde? ¿Sabe por qué? Ellos no crean que su versión preferida es la palabra perfecta de Dios. Adecuada, van a decir. Es suficiente. Pero ¿sabe algo, hermanos? No crean en la doctrina. Crean que sí ha pasado la tilde y la jota. Y mucho más de esto. Y la mayoría, por ejemplo, de los que nos critican son que usan la Reina Valera 60. Y ellos mismos, la gran mayoría de ellos, no puedo hablar por todos, pero si usted les pregunta, ¿usted cree que hay errores en la 60? Van a decirle sí. Yo sé que hay errores en esto. Y los que creen que es perfecta son muy ignorantes. Y deme 15 minutos con ellos y podemos resolver esto. Ellos saben, no lo niegan. Y si usted les pregunta, van a decirle esto, y ha escuchado de ellos, es que todas las Biblias tienen errores, hermano. Entonces no se preocupe, es adecuada. Hermanos, este es lo que creen. Hay solo dos lados, los que creen en la preservación y los que no. Les muestro, y quiero decirles que la posición de este grupo, de los críticos de nuestra posición, esta posición es muy, muy peligroso. Porque tiene implicaciones muy temerosas. Les muestro el porqué. Letra A. La estrategia del diablo es echar dudas sobre la palabra de Dios. Primeramente de todo hay que entender esto. La estrategia del diablo desde el principio es echar duda a la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3, por favor. Vamos a ir allá todos juntos, por favor. Génesis 3. ¿Estamos bien esta mañana? Amén.
Génesis 3, todos tienen su café, todos están despiertos. Ustedes por la transmisión, si están dormidos, vaya por su café también. Amén. Génesis 3, 1 a 3. Quiero que noten algo aquí en este texto. El poner duda en lo que Dios dijo es la obra de Satanás. Dice versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muréis. Y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? No ponga confianza en lo que Dios dijo. No es verdad. Echa duda. Echa duda. Y así siempre es la estrategia de Satanás, echar duda a la palabra de Dios. Si usted duda la Biblia y cree que es simplemente adecuada, pero hay muchos errores acá, ¿quién sabe? Tenemos las ideas. Usted está abierto al diablo a obrar en una manera muy poderosa. La Biblia es la espada en la armadura de Dios. Génesis 6, 17 dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer con el mundo académico y la duda de la Biblia y todo esto? Él quiere quitarle la espada o hacerla no afilada. Él quiere quitarle la espada. Y usted quiere un soldado sin arma. ¿Y sabe lo que pasa al soldado sin arma? Fácilmente matado. El diablo quiere quitar su espada, cristiano, y lo hace por poner duda en su mente acerca de la Biblia. Y es una forma muy eficaz hacerlo. La batalla acerca de la pureza de la Biblia es una batalla espiritual. Yo les dije que los que produjeron el texto crítico, Westcott y Hort, trabajaron de dos manuscritos mayormente Vaticano, Códice Vaticano y Códice Cianítico. Van a aprender de esto mañana, creo, con el pastor Manny. Ellos no eran personas siendo influenciadas por el Señor. Yo quiero leerles algunas cosas que ellos dijeron en sus cartas. Durante el tiempo que estaban haciendo el texto crítico, que las Biblias como la Nueva Versión Internacional, la 60, todos ellos son contaminadas con, ellos dijeron esto en sus diarios y libros. Hort, uno de ellos, dijo en una carta: Westcott y yo hemos empezado una sociedad para la investigación de fantasmas y toda apariencia y efecto sobrenatural, por creer que tales cosas sí existen. Westcott está preparando un horario de preguntas. Nuestro como nombre temporal es Comunidad de Fantasmas. Esta comunidad de fantasmas está registrada hoy en día en la Enciclopedia de Ocultismo y Parapsicología como una organización en la cual sus miembros relataron sus experiencias personales con fantasmas. ¿Ustedes entienden lo que son fantasmas? ¡Demonios! ¿Sabe lo que hacen la gente que buscan fantasmas? Ellos van a sus mesas y ponen sus velas y empiezan a hacer sus ritos. Háblanos, abuelita. ¿Y quién es el que responde a estos eventos? Los demonios. En las palabras de Westcott, él dijo: este club investigaba actividades sobrenaturales de seres del mundo invisible que se manifestaron de maneras extraordinarias. ¿Sabes quiénes son los seres del mundo invisible? Los demonios. Westcott pidió a otros que si habían tenido experiencias sobrenaturales deberían pasar la información y así su club podía investigar. Su referencia de seres que se manifiestan en maneras extraordinarias tiene que referir a sesiones espiritistas, hermanos.
El hijo de Westcott habló acerca de la devoción de su padre a estas actividades ocultas. Él escribió, el hijo de Westcott, él, mi padre Westcott, se dedicó con ardor durante su último año en Cambridge a 2 sociedades nuevas. Una de estas era la Ghostly Guild, Comunidad de Fantasmas, que fue establecida para la investigación de toda apariencia y efecto sobrenatural. Westcott fue un líder en sus reuniones y su boletín fue escrito originalmente por él. Su hijo también dijo en una carta que su padre tenía fe en el espiritismo. Estaban en esto durante su trabajo con el texto crítico. Porque lo que tiene que entender el texto crítico es un texto que nunca ha existido. Es una combinación de varios manuscritos que nunca existió antes de Westcott y Hort. Y cuando ellos estaban escogiendo qué quería poner en este texto, estaban en esto. Hort, uno de ellos, él dijo, mira lo que dijo. También, y esto puede ser cobardía, tengo el deseo que nuestro texto sea publicado antes de que trabajemos. Cuando él dice nuestro texto, está refiriendo al texto griego, el texto crítico que ha contaminado esas Biblias. Él dijo, quiero que nuestro texto sea publicado antes de que trabajemos con asuntos que con toda probabilidad causará que nosotros seamos vistos con sospecha. Sí, tiene razón, Hort. Pues un texto publicado por hombres ya conocidos, por lo que sin duda será tratado como herejía peligrosa, tendrán grandes dificultades para alcanzar regiones que podría lograr si no fuera por estas alarmas. Él está diciendo, espero que nadie sabe que estamos haciendo sesiones espiritistas y buscando fantasmas, porque de pronto no venderá bien nuestro texto griego que queremos publicar. No se preocupe, Hort, el diablo estaba atento a ver que se vendió bien su texto griego. Porque este mismo texto está en todas estas Biblias, Nueva Versión Internacional, Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y un montón de otras, está este texto crítico. Hermanos, esta es la realidad. Dice la palabra de Dios, Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El diablo no quiere que la gente tenga confianza en su Biblia. Westcott y Hort llamaron al texto tradicional de la Biblia el texto vil. El texto que las iglesias han usado desde el principio, el texto vil, es lo que dijo él. Quiero decir, hermanos, a los cristianos, pastores, misioneros, líderes que insisten que la Biblia contiene errores y que hay errores en toda la Biblia. No podemos saber lo que la Biblia dice. No podemos tener una autoridad final. ¿Por cuál lado está peleando, hermano? Porque Dios dijo en su palabra que es preservada. Y usted dice que no. Está por el lado incorrecto. Porque el que dice que no es preservado es el diablo. Letra B, el diablo... disculpa, me faltan algunos de los textos en mis dispositivos, perdón. Letra B, el diablo quiere quitar nuestra autoridad final. Letra B, el diablo quiere quitar nuestra autoridad final. El deseo del diablo es echar dudas sobre lo que Dios dijo. Para que cuando predicamos así dijo Jehová, el diablo dice, ¿en serio? Entonces, si la Biblia contiene errores, todo el texto ya está en duda. Este tiene grandes consecuencias en cuanto a nuestra fe. Para demostrar este gran peligro, podemos pensar en Marcos 16. Vamos a Marcos 16, por favor. Marcos 16. El texto crítico que los académicos y teólogos como Norman Geisler y los de los seminarios más famosos dicen que el texto crítico es lo más fiel a la Biblia original que el texto tradicional. El texto crítico fue sacado mayormente de 2 manuscritos corruptos, Códice Vaticano y Códice Cianítico. ¿Okay? Estos 2 manuscritos faltan Marcos 16, versículos 9 a 20. No están en estos manuscritos.
Y si usted abre Nueva Versión Internacional, va a ver que sí están, aunque supuestamente es una traducción fiel al texto crítico. Si Dios habla hoy, o otras versiones, van a ver que Marcos 16, 9 a 20 sí están. ¿Sabe por qué no están quitados? Porque ellos saben que si son fieles completamente al texto crítico, nadie va a comprar sus Biblias. Si hacen una traducción de Códice Vaticano, la gente va a estar como, ¿serio? Entonces ellos lo que hacen es que ellos deciden cuál versículos usar y cuáles no. Los que apoyan el texto tradicional dicen, no, yo no quiero que el traductor decide lo que debe estar aquí. No, quiero que el traductor simplemente me traduce el texto tradicional 100% y démelo. Ya. Pero los que tienen las Biblias del texto crítico, el traductor está mirando, ok, el texto crítico, falta Vaticano, cianítico, faltaron esto, este no va a vender. Vamos a poner esto aquí, escoger este texto para esto, y ellos hacen una Biblia que nunca ha existido antes. Es una mezcla de manuscritos y quién sabe qué, y quién es el que determina el gusto del traductor. Y ellos no dicen, si hay errores, dicen, no, es que ninguna Biblia es correcta, ninguna Biblia es perfecta. Y ellos no creen esto, pero nosotros queremos una Biblia fiel al texto tradicional. Es la diferencia. Entonces, en la Nueva Versión Internacional no va a faltar Marcos 16, 9 a 20, porque no van a vender la Biblia. Pero notan algo, si falta Marcos 16, 9 a 20, el libro termina con Marcos 16, 8. Dice, y ellos se fueron a prisa huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El libro termina con los apóstoles huyendo en miedo. ¿Okay? Esto es lo que pasa. Y yo sé esto porque me tocó leer todos estos libros estúpidos. Lo que hacen es esto. Dicen, Mateo, Lucas y Juan, ellos no realmente eran como testigos oculares y vieron la misma cosa como Marcos. Ellos más bien copiaron a Marcos. Lo que enseñan en los seminarios, en las clases avanzados, que Marcos fue el evangelio original. Y los demás vinieron por el libro de Marcos. Y después dicen, Marcos no contiene la historia de Jesús resucitado. ¿Qué significa esto? Y por implicación, la historia de Jesús resucitado, ellos dicen, estos versículos 9 a 16 fueron añadidos más adelante por otra gente, no Marcos. Y quizá es porque ellos querían apoyar su religión nueva. Y Mateo, Lucas y Juan, ellos simplemente siguieron lo que hicieron. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y el joven que usted envió a su seminario para entrenar para el ministerio, ya están siendo enseñado que quizá la resurrección de Cristo era una fábula. Hermanos, esta es la razón que es tan peligroso dudar lo que Dios dijo en su palabra. Es tan peligroso. Porque después de escuchar estos supuestamente llamados expertos, uno ya queda en mucha duda acerca de lo que Dios realmente dijo. Es por esta razón, hermanos, que las sectas aman esta enseñanza que la Biblia contiene errores. ¡Oh, lo aman! Cualquier momento que un versículo de la Biblia no está de acuerdo con su falsa doctrina, error de escriba. No, es que la Biblia originalmente, en el autógrafo original, dijo algo diferente. Este es un error de escriba. ¿Alguna vez ha hablado con un mormón? ¿Sabe lo que enseñan ellos?
Yo vivía en Idaho, allá son 50% de la población mormón. En la ciudad donde vivía, 50% eran mormones. Y he hablado con muchos de ellos. ¿Sabe lo que enseñan? El libro de Mormón es infalible, perfecto, sin errores. La Biblia es corrupta y contiene errores. Por esto, si usted le muestra en su Biblia un versículo que contradice el libro de Mormón, ellos simplemente dicen, sí, pero la Biblia tiene muchos errores textuales, hermano. Es lo que dicen. Si usted habla con un testigo de Jehová y usted vaya a 1 de Juan 5:7 y dice, vea, la Biblia dice que Dios es trino. La Biblia dice que hay 3 testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ellos dicen, no, es que este versículo fue añadido más adelante, no estaba ahí originalmente. ¿Alguna vez este ha pasado a usted, predicador? El hermano, este es una cosa de traducción no textual, pero el hermano mencionó que muchas Biblias no traducen infierno, sino lo dejan Seúl o Gehenna o Hades. Estuve hablando una vez con un testigo de Jehová y él me estaba tratando de convencerme que el infierno no existe. Y él me dijo esto, él dijo, es que la palabra infierno no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Y yo abrí mi Biblia RVG y dije, sí, aquí y acá y allá. Y él estaba como, porque él está acostumbrado a gente con las 60. Hermanos, es importante la preservación de la palabra de Dios. Un mormón una vez me rehusó creer que Dios es espíritu y me dijo esto, no, es que es un error textual. Entonces, si este libro contiene errores, ¿quién es usted decir cuál es error y qué no? O de pronto pasa esto, usted de su púlpito se levanta y dice, sí, la Biblia tiene errores, pero tranquilo, confía en mí. Yo les diré dónde están. Y usted hace a sí mismo el Papa con la palabra infalible. No, hermanos, cada creyente debería tener la palabra de Dios confiable en su mano. Letra C, el diablo quiere llamar a Dios un mentiroso. El diablo quiere llamar a Dios un mentiroso. Dice la Biblia en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir y Él dijo que preservará la Biblia sin error, ni una jota ni una tilde pasará, la preservación será para toda generación. Pero si Dios no preservó su Biblia, entonces esa promesa es una mentira. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, es hacer a Dios mentiroso. Norman Geisler está diciendo que Dios es mentiroso. Toda la gente que predica en la preservación están diciendo que Dios es mentiroso. Y si Dios sí miente acerca de esto, ¿de qué más miente? ¿Es una mentira la promesa de mi salvación? Cuando dijo que me está haciendo una mansión en el cielo, ¿es una mentira? ¿Puedo confiar en esto? Hermano, toda la fe cuelga sobre el hecho que Dios no es mentiroso. Y es increíble para mí que muchas personas dicen es un libro lleno de errores y es adecuada solamente. Y les digo esto, si yo creyera la Biblia como nuestros críticos, no estaría en el ministerio. Yo no voy a colgar mi propia vida en la obra misionera. Yo hago cosas peligrosas a veces. Este hermano Austin que está en las Amazonas, yo a veces he estado allá. Hay peligros allá. Hay anacondas, hay piranas, hay narcos. Hay muchos peligros. Y hay bichos malos. Pregúntale a él. Y si yo estoy dando toda mi vida, yo soy misionero dando toda mi vida a servir a Dios, yo tengo que tener certeza
que este libro es la verdad. Pero si ellos me están diciendo, quizá no, promesas sí, pero hay promesas no cumplidas. ¿Qué? La fe se caiga. Se caiga la fe, hermanos. ¿Cómo sabemos que las otras promesas de la Biblia son confiables si la promesa de la preservación no es confiable? Y esa es la estrategia del diablo, como en Génesis 3, que ha estado haciendo igual desde el principio hasta hoy en día 2024. Él busca echar dura a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo. Y Él quiere quitar su espada y busca quitar nuestra autoridad final y nuestra confianza en la Biblia. Termino rápidamente. Número 4. La inspiración y la preservación aplican a las palabras y no solo a las ideas de la Biblia. Amen. La inspiración aplica a y la preservación aplican a las palabras y no solo a las ideas de la Biblia. Lo que Norman Geisler dijo acerca de que podemos estar seguros de la verdad, aunque no podemos estar seguros del texto, es una mentira. Dios dijo en su palabra, las palabras de Jehová, no las ideas, las palabras son puras. Ni una jota ni una tilde aplica a palabras, no ideas, ¿ok? No solo por pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, no la idea. Jesús notó la importancia de las palabras. Si usted mira los versículos que tratan con la preservación de las Escrituras, la gran mayoría mencionan específicamente palabras, no ideas. Y es obvio que no son solo las ideas de la Biblia que son preservadas, sino las palabras. Por esto debemos buscar tener traducción lo más literal posible, que sigan literalmente lo que dice la palabra en el idioma original. Hay Biblias que ellos quieren interpretarlo para nosotros. No, yo lo interpreto. Dígame lo que Dios dijo y yo puedo buscar el significado, ¿ok? También, número 5, la Biblia promete juicio a los que cambian las palabras de Dios. 3 citas muy famosas, Apocalipsis 22:18, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Proverbios 36, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hermanos, es muy importante no añadir ni quitar de lo que Dios dijo. Esta Biblia acá, la Nueva Versión Internacional en Apocalipsis, se puede encontrar quitada Jesús llamado el Alfa y el Omega en un versículo. Yo no quiero ser el traductor de esta Biblia en el juicio. Si las palabras no fueran preservadas y debemos simplemente decir es adecuada y usamos lo mejor, escogemos el texto que nos parece mejor y quitamos acá y añadamos acá, ¿por qué Dios puso estos versículos en la Biblia? ¿Qué significan entonces? Estos versículos solo tienen sentido si tenemos certeza de lo que las palabras dicen. Hermanos, como dije hace 2 noches, no podemos ser parte del escándalo de Satanás de cambiar el texto de la Biblia. No podemos ser cómplices de la obra de Satanás de quitar y añadir al texto original de la palabra de Dios. El misionero con quien hablé la semana pasada me dijo que, hermano, usted trata de decir esto como si fuera sencillo, pero hermano, este es un asunto muy complejo el asunto de la Biblia. ¿Sabe lo que va a ser complejo? El juicio.
Si usted está bien con quitar y añadir la palabra de Dios, créame, va a ser complejo el juicio para usted. Hermanos, yo quiero obedecer lo que Dios dijo. No quiero añadir ni quitar de la palabra de Dios. Quiero que la traducción que tengo en inglés, en español, en portugués, en italiano, en cualquier idioma, este hermano va a estar trabajando con un tribu en una lengua diferente. En esta lengua también. Queremos que la traducción sea del texto correcto de la Biblia, porque queremos la palabra preservada de Dios. Y la palabra preservada lleva la inspiración del original, porque es lo mismo. Yo puedo decir, yo tengo la palabra inspirada de Dios en mis manos. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que creemos y enseñamos esta doctrina, porque si no, el diablo nos puede destruir fácilmente. Cuidado por las mentiras del mundo académico acerca de esto. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta lección, gracias por enseñarnos, Señor. Ayúdanos en las sesiones que ya vienen y ayúdanos a ser fieles, Señor, a creer tus promesas y, Señor, a aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermano.